Sí, no, esto está condenado a cambiar porque es insostenible. Un patrocinador está interesado en un retorno, si no, no pone un dinero. Si es simple, aumentas el coste, disminuyes la visibilidad. Estás condenado a morir en algún momento, más pronto o más tarde. Sabemos que corriste contra Yados. ¿Quién tengo delante? A Marc Márquez. Y digo, fuck Marc Márquez. Me va a comer el fucking nabo Marc Márquez. ¿Que era todo lo que dice? A lo mejor no tiene tanto dinero, no tiene tantos recursos. ¿O tú estando dentro veías otra película? La constancia, el trabajo y la mentalidad es el 90%. Me calenté, dije, mira, vamos a subir a la federación, le vamos a decir que nos devuelva el dinero y nos volvemos para casa. Yo considero que los pilotos siempre estamos dando nuestro 100%. No siempre ganas, pierdes muchísimo más que ganas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu 100% no sirve. Tienes que aumentar. Tuve un high side y no sé cómo hice, donde puse la pierna, pero me la destrocé. Coges un terror a volver a hacerte daño. Mermó mucho mi carrera, bueno, de hecho la finiquitó. ¿Cómo nos fuimos a una moto después de hacernos mucho daño? Por cabezonería, cualquier ser racional e inteligente no lo haría. Feeling que te da llevar una moto al límite no te lo da el coche. Hoy estamos con Julián Miralles Jr., coordinador, entrenador, bueno, de todo del CTDEM, del Ricardo Tormo. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo funciona un poco el CTDEM. Yo que he estado dentro también lo puedo contar, pero para que me cuentes un poco cómo funciona eso. Bueno, el CTDEM es un centro de tecnificación de deportes del motor. La parte que a mí me incumbe es la de velocidad de motociclismo, pero bueno, también tienen automovilismo y motocross, aunque el automovilismo ya lleva 5 temporadas, tanto motociclismo como motocross llevan solo 2 temporadas. Y nada, es un centro de tecnificación al uso. La mayoría de los pilotos están internos arriba en el centro de Cheste, que tienen sus estudios, tienen sus casas, tienen un poco todo lo que necesitan, gimnasio, etcétera, y luego 2-3 días a la semana bajan a entrenar aquí al circuito, que tardan 10 minutos, y tecnifican, por así decirlo, ¿no? Tienen las motos aquí, nosotros nos encargamos tanto de entrenarlos como de preparar las motos, de tener las pistas listas y un poco de que no les falte de nada. ¿Cómo funciona eso? ¿Para entrar ahí tienes que tener una beca o puede entrar cualquiera? A ver, en principio está más enfocado a los pilotos de la Comunidad Valenciana. Sí que es verdad que tenemos un poco de todo, pero está más enfocado a ayudar a pilotos de la Comunidad Valenciana. Aparte de esto, sí que tenemos pilotos de fuera de la Comunidad Valenciana. Las becas son bianuales, entonces hacen unas pruebas de selección y basados en unos resultados que por decirlo de alguna manera, el cuerpo técnico valora, se eligen a unos o a otros. Ahora este es el segundo año, para la próxima temporada se volverán a hacer unas pruebas de selección y se decidirá quién puede entrar y quién no. Vale, ¿y cuánto crees que es de importante tener, digamos, este centro? Porque hay muchos pilotos, ¿no?, que se lo gestionan un poco por su cuenta. ¿Qué ventajas crees que puede tener, pues, estar dentro de este programa? A ver, la principal ventaja desde mi punto de vista es la comparación, la competencia, ¿no? Estás entrenando con gente de altísimo nivel que, como tú has podido ver en tus propias carnes, sí, te obligan y te empujan a intentar mejorar, a no acomodarte, a seguir pasando tu límite y aumentando tu nivel, tanto en entrenamiento físico, en entrenamiento de motociclismo, como en el resto de tareas diarias, ¿no? Es gente que empuja muchísimo, son pilotos todos ellos rapidísimos, entonces quieras o no siempre te obligan a dar ese poquito más que al final es ventajoso para ti y para ellos. Sí, a mí Mika a veces me ha hablado del programa y tal, y me dice que es un poco campamento militar, que hay mucha disciplina, o sea, que viene muy bien a los chavales que están empezando o que llevan tiempo, pero para ponerlos en forma, digamos. Así es, al final es lo que tú dices, sobre todo la parte más física es como si fuéramos todos sargentos, ¿no? La parte técnica a lo mejor es la más llevadera porque a todos
Los pilotos les gusta practicar el motociclismo, entonces es la menos... Tandas de 30 vueltas, tandas de 30 hombre, minutos. os obligamos un poquito a intentar... También hay apretar. físico, ¿eh? Al final es físico, pero bueno, estás haciendo lo que relativamente te gusta. Claro. Tiene su riesgo, tiene todo. Al final nunca hay riesgo cero en el motociclismo, pero bueno, intentamos minimizarlo al máximo. Pero sí que es verdad que pues, levantarse a las 7 de la mañana, tener un horario súper estricto, tener que entrenar 2 y 3 veces al día, no es para el gusto de todos. De hecho, ya hay gente que no ha podido aguantar este ritmo y que ha decidido que por su cuenta estaba, o él creía que estaba mejor. Pero bueno, para mí es una oportunidad que muchos otros no hemos tenido en su momento y que ahora quien está debería aprovechar y debería sacarle el máximo rendimiento. Claro, yo lo pienso y digo, ostras, si fuese piloto me gustaría estar en un sitio como este, porque al final estás rodeado de compañeros, es como un campus que siempre has querido estar, ¿no? Que tienes una casa, compañeros, entrenamientos, y al final es algo donde vas a aprender más que en ningún otro sitio, porque al final los pilotos se preparan de manera individual. En cambio aquí te dicen lo que tienes que hacer. Sí, a ver, nuestro trabajo al final es intentar mejorar y saber cuál es el punto flaco y el punto fuerte de cada uno e intentar pues pulir estos detalles. Al final es un centro de tecnificación, la gente que viene no la vamos a enseñar a ir en moto. A Mika no le vamos a enseñar a ir en moto, es su campeón del mundo. No vamos a enseñar a ir en moto a Sergio García, que es rookie del año, también su campeón del mundo de Moto 3. No voy a enseñar a ir en moto a Adrián Cruces, que viene de ganar las últimas carreras del FIM. Al final lo que intento es pulir detalles de cada uno e intentar que uno empuje al otro, ¿sabes? Aumentar el nivel global a base de ir puliendo pequeños detalles que podemos identificar. Al final, luego la competencia que ellos tienen arriba cuando están estudiando, cuando están en sus casas, la relación pues puede ayudar o no. Al final son gente joven que tiene sus cosas, como él mismo habrá vivido, y puedes pasarlo mejor o peor, pero bueno, la intención es que todos se llevan bien, todos quieren lo mismo, y por suerte no tenemos a muchos que estén en la misma categoría, en el mismo campeonato, entonces eso facilita las cosas. Claro. Ya veremos cuando se nos amontonen en una categoría cómo empieza a fluir todo. Sí, a ver, yo lo que he visto es que, ostras, me hubiera gustado tener esto cuando yo tenía a lo mejor 13, 14 años, ¿sabes? Me ha pillado un poco tarde, claro, vienen estos chavales que están ahí empezando la ESO, tal, entonces es un poco, ellos van muy locos por ahí, pero bueno, yo lo que sí que me ha ayudado, sobre todo en los entrenamientos, porque si tú estás entrenando solo, al final nunca te vas a exigir, como si viene uno con tu misma moto y te está metiendo medio segundo, dices, hostia, te hace no dormirte, y estos chavales, o sea, van a fuego y claro, y quieren conseguir, al final aquí todos queremos conseguir lo máximo, y lo que hacemos es uno mejora al otro. Entonces te quería preguntar, ¿qué cualidad crees tú que es un poco la clave para llegar arriba en las motos? A ver, te podría decir varias. Para mí, desde mi experiencia personal, además de la resistencia a la frustración, ¿no? Sobre todo es el control de las emociones. Eso es primordial. ¿Por qué? Es un deporte de muchísimo riesgo. Entonces, ¿cómo aprendemos a enfocar ese riesgo? Va a determinar el resultado en un 95%, porque a veces hay gente que la ves entrenando y dices, es que su talento es brutal, su facilidad para ir rápido en moto es brutal, o sea, da igual lo que le hagas a la moto, da igual qué moto le des, siempre va rápido, pero luego llega el fin de semana de la carrera y no responde igual, no enseña lo que realmente sabe hacer. Y no es porque no quiera, es porque siente más presión o porque siente que no está todo correcto, o porque los patrocinadores se están apretando, o porque la familia, que muchas veces quiere lo mejor para ti, sin querer te sobrepresiona, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que no rindes al mismo nivel. Luego, como tú
te adaptes al riesgo, ¿sabes? Cuando tienes una lesión, cómo sales de ella, cómo te subes otra vez a la moto sabiendo que te has hecho daño con la moto, cómo vuelves a salir a la pista y a volver a arriesgar hasta el mismo nivel o incluso más, porque al final cada vez que quieres ir mejorando y cada vez que quieres ser más rápido necesitas sobrepasar el límite que tú crees que es el que tú tienes. Entonces todo eso te lleva a pensar que lo más importante a nivel de un piloto o un deportista en general es cómo gestiona psicológicamente todo lo que hay alrededor. Claro, además mentalmente tienes que ser muy fuerte porque tú cuando ganas una categoría pasas a la otra y seguramente estés de los últimos. Entonces pasas de ser el mejor a ser de los peores. Entonces mentalmente te destruye, digamos. Si no tienes una fuerza de voluntad, un coach como tú, por ejemplo, o psicólogo, vamos, muchos pilotos yo creo que se quedan por el camino porque no saben gestionar esas emociones. Al final, de lo que se trata es de si tú crees, lo primero es que tienes que tener claro es que quieres ser piloto, ¿vale? Porque nosotros tenemos chicos jóvenes que sí, que les gusta mucho, que se divierten, que lo pasan bien, que son rápidos, pero no saben si realmente están dispuestos a tomar ese riesgo, a trabajar para ello, porque esto conlleva muchos sacrificios. Son normalmente pilotos muy jóvenes que la misma gente de su edad pues está el fin de semana, se va con sus amigos, se hace sus cosillas, se va por ahí de fiesta, y ellos son deportistas de élite, pues los fines de semana casi siempre tienen compromisos, tienen que entrenar, tienen que estar bien físicamente, no vale todo. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que no, pero eso al final acorta la lista de personas que están dispuestas a pasar por ello. Además del riesgo en sí, las lesiones. Todos los pilotos, el que más y el que menos, hemos tenido lesiones y hemos estado en el hospital y hemos tenido operaciones y para una persona normal a lo mejor no valora tanto esto, pero bueno, cada caída duele, más o menos, pero duele. Entonces hay gente que no está dispuesta a llevar ese riesgo hasta otros extremos. Entonces hay gente con talento, con ganas, pero que no supera ese dolor, por decirlo de alguna manera, entonces desiste. Al final lo más importante es insistir y persistir. Entonces, ¿tú crees que es más mentalidad lo que puede hacer un piloto llegar arriba, más que el talento o la facilidad que tenga desde pequeño, digamos, que digas, ostras, es que este tío casi sin entrenar, o ya de pequeño lo ves, que tiene una habilidad que no tienen los otros? ¿Qué crees que...? Estoy prácticamente seguro porque la experiencia personal me dice que hay gente que no era tan habilidosa, que no era tan talentosa y que a base de trabajo y esfuerzo y constancia, ha llegado donde muchos que a lo mejor sí que tenían el talento y la habilidad desde muy pequeños innata, no han llegado. Entonces al final es evidente que tienes que tener una base buena de talento, una facilidad, una sensación, un feeling, pero los hay que tienen del 0 al 10 tienen un 3 y son campeones del mundo, y los hay que tienen un 9 y que ni han ganado ni ganarán. Entonces la constancia, el trabajo y la mentalidad es el 90%. Tú que has sido piloto y ahora estás de coach, ¿qué cosas positivas sacas? ¿Tú crees que a lo mejor un buen coach tiene que haber probado primero la moto, tiene que haber sabido pilotar, o puede ser buen coach porque pues has estudiado mucho y sabes mucho sobre los pilotos? A ver, no sabría contestarte estrictamente a la pregunta porque yo conozco solo mi caso, ¿no? Yo veo las cosas y lo que más me ayuda a intentar dar mi punto de vista e intentar ofrecer ayuda a mis pilotos es que yo alguna vez he pasado por ahí y me he sentido cómo se siente él. Yo veo a Mika bajar de la moto y viene y me expresa algo, y a lo mejor eso mismo que me está expresando yo ya lo he sentido. Entonces, para mí es fácil identificar cuál es el problema o cómo puedo encaminar a una solución. No sé para otra persona que no ha sido piloto o que no ha estado en su misma situación si es tan fácil, que quizá a base de estudios y a base de saber cómo funciona llegue a ese mismo punto. Yo, por ejemplo, no he estudiado para ser
para ser coach. No tengo habilidades de psicología deportiva, pero sí que he visto muchísimos pilotos, he trabajado con muchísimos pilotos durante muchos años, he sido piloto, lo he vivido en mis carnes, he llegado a un cierto nivel ya importante de competitividad, entonces más o menos entiendo cuál es la situación solo con verles la cara. A veces no hace falta ni que hablen. Sí, cuenta un poco esos años de piloto, cómo empezaste, cuenta tú un poco tu experiencia desde que empezaste hasta que a lo mejor lo dejaste para intentar ayudar en la cuna a otros pilotos jóvenes a prosperar. A ver, yo empecé como piloto tarde porque antes no habían tantas opciones como ahora, no habían tantos campeonatos de promoción, no había dónde subirse, como aquel que dice. Y aunque vengo de familia de pilotos, tanto mi tío como mi padre han sido pilotos y han sido pilotos con palmarés, yo era jugador de fútbol hasta los 9 años. Entonces, con 10 empecé a montar en moto, fue en el año 99, pues ya tengo unos añitos, y empezó la Cuna de Campeones, se construyó el circuito y claro, mi padre entró de director de lo que en aquel entonces era la Fórmula Airtel. Y yo hice las pruebas de selección y salí seleccionado. En aquella época éramos todos becados al 100%. También es verdad que los costes de correr no eran los de ahora porque íbamos con Aprilias 50 de calle, como aquel que dice, con neumáticos de calle que duraban 3 carreras o 4 y no era lo que es ahora. Pero cómo ha cambiado, ¿no? Pero ha cambiado mucho. Claro, antes habían a lo mejor 10, 15 becados, 20, todos, y cada vez yo veía que, ostras, ya a lo mejor cogían 3, a lo mejor ya 1, y ahora ya yo no veo ninguna copa de promoción que, digamos, el que gane está también, o sea, no puede ser que se quede sin nada para el año siguiente. La verdad es que ha cambiado todo mucho, ha evolucionado todo mucho. Nosotros cuando empezábamos, al menos desde mi punto de vista, los costes eran mucho más reducidos que ahora. Por 1000 razones, como te digo, las motos eran mucho más baratas, eran motos de calle que apenas tenían preparación, eran trastitos, por decirlo de alguna manera. Los neumáticos duraban un montón, el nivel de exigencia de profesionalización del deporte no era tan extremo. Ha llegado un momento que hemos empezado a profesionalizar esto mucho, a utilizar neumáticos más blandos, a ir más rápido, cada vez más rápido, a necesitar de telemetrías, a necesitar de técnicos, a necesitar de mecánicos con más experiencia. Antes nosotros teníamos un mecánico para 3 motos cuando yo empecé. Ahora tienes 3 mecánicos para una moto. Sí, ya ves. Todo ha cambiado. Al final corremos más carreras al año. Antes gastábamos un juego cada 3 carreras, ahora gastamos 5, 6 juegos cada carrera. Y algunos equipos más. Entonces, claro, todos ha cambiado muchísimo. El nivel de los críos de hoy en día, yo pienso cuando empecé que los tiempos que hacía y ahora cualquier niño con una mini moto que sea ligeramente avispado es mucho más rápido de lo que yo era. Entonces, todo ha cambiado muchísimo. Y ahora despuntar es increíblemente difícil. ¿Y hasta dónde crees que está el límite? Porque esto siempre va más, siempre las motos pues más alerones ahora, pues eso, las ruedas se cambian los neumáticos se cambian cada muy poco. ¿Hasta dónde crees que va a llegar esto? Pues no sabría decirte, porque igual si me hubieras preguntado esto hace 10 años diría, pues no creo que lleguemos mucho más lejos, pero ya hemos visto las motos de hace 10 años y las vemos ahora y en cualquier momento pues a saber van lo que volando. van a inventar, claro. Entonces, al final creo que es un poco MotoGP el que tiene que poner un freno para que todos los demás frenemos con ellos. ¿Por qué? Porque al final tú preparas a los pilotos para llegar al más alto nivel. El más alto nivel es MotoGP. Las motos de MotoGP, alerones, 350 o 360 km por hora. Son motos súper físicas, súper difíciles de conducir a nivel electrónica. Ya no solo es dar gas, como era antes, o tener un poco más de tacto, un poco menos de tacto. Ahora tienen que gestionar 1000 cosas. Entonces, ellos tienen que parar un poco, hablando directamente de la organización, de Dorna, de la FIM, tienen que limitar un poco el nivel de la MotoGP para que los demás empecemos a limitar el nivel por debajo.
¿Se dará o no se dará? Veremos. La Fórmula 1 lo ha intentado. Cuando salen cosas nuevas y ven que es excesivamente caro o diferente, empiezan a limitar. Han hecho un reglamento hace un par de años totalmente diferente, intentando igualar, intentando quitar un poco que haya tanto aire sucio detrás de los coches y que las carreras sean más competidas. Veremos si MotoGP empieza a encaminarse más a ese espectáculo, por decirlo de alguna manera, aunque también hay que decir que el espectáculo y la igualdad conlleva más riesgo. Claro, pero es que ahora yo veo que no hay límite de nada. O sea, las fábricas gastan una barbaridad. Ahora que si aerodinámica, neumáticos se gastan... ¿Cuántos juegos se gastan en MotoGP? A lo mejor 15 juegos al fin de semana. Ya te arrastra a que, por ejemplo, hasta en un campeonato de España los presupuestos es una locura. O sea, lo que se puede llegar a gastar en un campeonato, por ejemplo, un FIM de Moto3, o sea, es que no hay límite de nada, ni de motores, ni de neumáticos. Ahí, ¿no crees tú que se debería hacer algo para que sea todo un poco más igual y para el que no se pueda permitir el equipo más top te pueda competir? Porque antes yo veía que el que era bueno realmente, aunque no tuviera la moto tal, podía ganar con los dos tiempos y tal, pero es que ahora o tienes todo, o sea, 4 mecánicos por moto, 2 telemétricos, ruedas, motores, o sea, te gastas una pasta o no puedes hacer nada. A ver, esto es complicado, es lo que te digo. Si, por ejemplo, tú llegas al FIM Junior y la base de los equipos es la misma que el Mundial de MotoGP, ¿está limitado el número de neumáticos? Lo está. ¿Está limitado el número de motores? No. En MotoGP está limitado el número de motores, sí. Intentan de alguna manera restringir de alguna manera los costes, pero ¿lo consiguen? Quizá no del todo. Entonces, la fórmula para limitar esto no es fácil, pero bueno, no soy yo el que ha de tomar la decisión. Yo intento que mis pilotos no tengan que pagar porque dan más gas que los demás, y a partir de ahí es complicado, es complicado. Claro, vosotros antes, pues bueno, tenías toda la estructura de la cuna campeones, teníais el equipo, eso ¿cómo eran esos años de que había una progresión desde minimotos hasta, digamos, hasta el campeonato de España de Moto3, ¿no? Había como una escala y ahora todo eso se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Cómo lo has visto tú desde dentro de esos años? Ha sido todo un poco... Ha sido como muy poco a poco. Hemos ido perdiendo patrocinadores, hemos ido perdiendo ayudas, hemos ido perdiendo un poco de todo porque cada vez es más complicado gestionar tanto dinero para repartir, por decirlo de alguna manera. Entonces se ha ido perdiendo, se ha ido dejando morir. Al principio, lo que te digo, los primeros años éramos todos becados, todos los pilotos de todas las categorías, tanto minimotos como 50 y 125, porque eso eran 3 categorías. ¿Cuántos pilotos éramos 15, 17 pilotos por categoría que éramos becados. Cuando empiezas a aumentar el gasto, ya no solo porque nosotros queramos aumentar el gasto, empiezas a aumentar el gasto de las categorías, las motos se empieza a profesionalizar todo muy rápido en un espacio de tiempo muy corto. Entonces, con lo que hacías, podías repartir 40 becas, solo puedes repartir 10. Y pasan 2 años y con lo que podías repartir 10 becas, solo puedes repartir 3. Y pasan 5 años más y con lo que podrías repartir 3 becas, ahora puedes repartir un 60%, que es lo que los últimos años de la cuna de campeones, el que ganaba su beca era del 60%, ya no era una beca completa, ¿sabes? Era una ayuda, era un patrocinio, una gran parte del presupuesto, pero no era el presupuesto completo, seguían teniendo que buscar patrocinados por su cuenta. Y esto se ha convertido en algo complicado. Al final sí que es verdad que España es la superpotencia número 1 a nivel mundial de motociclismo, tenemos los mayores circuitos, tenemos un buen clima y la mayor cuna de pilotos con diferencia de todo el planeta, pero eso mismo juega en nuestra contra. Al final hay muchos pilotos para pocos patrocinadores que estén dispuestos a invertir en patrocinio en este deporte. Al final también creo que ha hecho un poco de daño que empiecen a salir plataformas de streaming, ¿sabes?
que la gente no tenga un acceso fácil a ver las carreras en la televisión. Todo esto está cambiando muchísimo. Claro, es que Y ahora es de esto- pago. Ahora es de... o sea, yo hablo desde mi punto de vista, luego habrán 1000. Yo poca gente conozco o conoceréis los demás que tenga la afición y la pasión que tengo yo por el motociclismo. Y yo no veo las carreras porque no me voy a gastar ese dinero para ver las carreras. Me informo, sigo en las redes sociales a mucha gente que pone mucho esfuerzo en hacer llegar las noticias del motociclismo, pero no veo las carreras. Claro, es que el problema de eso es que al final solo se quedan las familias que siempre han sido moteras viendo las motos, porque una persona que está en la tele viendo cualquier cosa, si no le salen las motos ahí de golpe, no se va a aficionar de repente. Entonces, las personas que le gustan las motos y que siempre les han gustado, sus hijos seguramente pues lo vean, y los hijos de los hijos, pero no habrán personas nuevas que se metan a este mundo, si no es, pues mira, por ejemplo, el podcast que hacemos nosotros, que llega gente también. Sí, no, esto está condenado a cambiar en algún momento, porque es insostenible. Quizá para la organización es sostenible porque ellos reciben un pago por retransmitir estas carreras, pero para los equipos cada vez es más complicado. Ya no me pongo solo a nivel de los pilotos que tienen que pagar por correr. Me pongo también en la piel del equipo, ¿no? Es que el equipo le es prácticamente imposible, igual que al piloto, de encontrar un patrocinador para intentar ayudar a los pilotos o para sostener a los trabajadores. Es que es imposible. ¿Por qué? Porque no hay un retorno para el patrocinador. Un patrocinador está interesado en un retorno, si no, no pone un dinero, ¿sabes? Al final es que tiene más retorno hacer un anuncio en la tele de 30 segundos que cuesta X y sabes que tiene un retorno que patrocinar un equipo de MotoGP que van a ver, no sé, 600.000 suscriptores, porque es que ya te digo, es complicado. Sí, es mundial, lo ven en todo el mundo, pero a un patrocinador, digamos, mediano que tiene su base de negocio aquí en España, solo le va a importar quien lo vea aquí en España, no le va a importar quien lo vea en Estados Unidos, porque no le va a generar más negocio a él. Entonces, esto es complicado. Claro, además, patrocinar un equipo le interesa a alguien que se dedica al mundo de las motos, es decir, a lo mejor que tenga un negocio de motos o marca de cascos o cualquier cosa, porque si yo tengo un bar, ¿qué coño? Mejor hago un anuncio en la tele, como dices tú, ¿sabes? Porque al final es un nicho que solo lo va a ver la gente que pague, es decir, que sea aficionada a las motos. Entonces, solo le interesa a gente, solo interesa poner patrocinadores que sean del mundo de las motos. Sí, a día de hoy, sí. Porque sabes que tu público objetivo va a ser Ahí gente está. que única y exclusivamente le gustan las motos porque está pagando para verlas. Antes, cuando era gratuito, tú enchufabas la tele en tu casa y estabas haciendo zapping y aparecían las motos y si a alguno le llamaba un poco la atención, ostras, mira qué divertido, se quedaba mirando. Entonces daba igual lo que pusieran en la moto. Claro. Podía ser una cadena de hoteles, podía ser un fabricante de cocinas, ¿sabes? Da igual, porque al final generaba un retorno, ¿no? A nivel publicitario. Ahora no genera nada porque no sale en ningún sitio. O sea, o pagas para verlo o no va a generar un retorno. Al final las motos, queramos o no, y sean importantes aquí en España o no, no es el fútbol. El fútbol la gente está dispuesta a pagar más o menos por verlo, pero pues lo ve. Las motos no. Claro, y aparte tú, por ejemplo, eres piloto, equipo, vas a algún patrocinador, así tal, a lo mejor te puede dar, imagínate, 20.000 euros, que dices, ostras, 20.000 euros es una pasta. Vale, dices, bueno, voy a intentar hacer algún campeonato, algún equipo, te piden 100.000. Dices, hostia, tío, necesito 5 como este para que me empiece a salir los números. Y claro, es que yo lo veo que es insostenible, o sea, para una persona que no puede traer el capital, es que ni moviéndote, aunque seas el experto número uno, ir a buscar patrocinadores, es que es imposible. No sé cómo lo hacíais vosotros, más empresas como pues, Dunlop, por ejemplo, de neumáticos o recambios, pero empresas, digamos, de fuera, yo creo que es imposible y necesitarías eso, 5, 6, 7. Es, vamos, insostenible. Es sinceramente muy complicado, muy complicado. Y hay que ponerse, ya no solo como te digo, en la piel del piloto, sino tienes que ponerte la piel
del equipo, que tampoco puede conseguir patrocinadores porque es muy complicado. Tienes que ponerte en la piel incluso del patrocinador. Oye, yo sí, me puedo gastar 100.000 euros en patrocinio porque soy una empresa potente, pero es que a mí me va a rentar muchísimo más y voy a tener muchísimo más retorno patrocinando cualquier otra cosa, una carrera popular en un pueblo, ¿sabes? Que patrocinando un equipo de un campeonato junior GP que vale un pastizal más que organizar una carrera popular. Sí, un campeonato de España que casi ni se retransmite por la tele. Tiene un retorno. El campeonato de España aún quiere retransmitir por YouTube de manera gratuita, solo el domingo, pero bueno, al final tienes que ir a buscarlo también, no te lo ponen delante de la cara. Entonces es un poco complicado. Las empresas que gestionan los campeonatos tienen que ver de qué manera se mueven para intentar que esto vuelva a ser más público, por decirlo de alguna manera, que tenga un acceso mucho más fácil para que entonces los patrocinadores vuelvan a querer invertir su dinero en publicitar este deporte. Claro. Porque si no estamos condenados a extinguirnos. Es que tú imagínate el mercado, cómo se ha reducido de cualquier patrocinador poder entrar a que al final solo sea gente de motos o muy relacionado. Sí, es simple. Aumentas el coste, disminuyes la visibilidad. Claro. Esto no se puede alejar uno del otro. Tú puedes aumentar el coste y aumentar la visibilidad. Aumentar el coste y aumentar la visibilidad. A que empiezas a aumentar el coste, pero bajas la visibilidad, estás condenado a morir en algún momento, más pronto o más tarde. Sí, y claro, es que yo veía antes que yo, por ejemplo, de pequeño me conocía todos los pilotos y yo veía por la calle y tal que se hablaba, pues mira, la carrera de 2,5, de 125, la gente conocía a los pilotos, porque claro, salían en la tele y tú el domingo te lo ponías. Ahora creo que hay una brecha muy grande, ¿no?, entre, digamos, el aficionado al piloto, porque ya son muy pocos los que lo ven y como que están ahí como no sé, antes yo lo veía todo más cercano y que se conocía todo. Ibas al bar a lo mejor y en vez de hablar de fútbol del Madrid-Barça hablabas de Lorenzo Pedrosa, ¿sabes? Y ahora veo que nada, se ha perdido totalmente y no veo ningún bar, por ejemplo, que ponga las motos el domingo. O sea, te van a poner fútbol. Así es complicado. Hemos perdido muchísima visibilidad y eso nos ha llevado a perder pues muchísimas opciones de conseguir patrocinios y de poder ser pilotos, o sea, tener más cantidad de pilotos. Cambiando un poquito de tema, aquí por la cuna habrán pasado muchos pilotos muy buenos. ¿Cuáles dirías tú que han sido los mejores? Complicado. Hay tope. Que han llegado y que a lo mejor que no ha llegado, porque muchas veces me has contado de pilotos con un potencial enorme y que no han podido llegar. Complicado. A ver, yo tengo un recuerdo especial de uno en cuestión, ¿vale? Un piloto que era de aquí de Tabernes Blanques, Jorge Martínez. Tiene un nombre ilustre, pero la familia no era tan ilustre. Una familia muy de pocos recursos, por decirlo de alguna manera. Y el crío a mí me sorprendía porque era un crío que apenas entrenaba, que no tenía recursos para ir a rodar, que la moto que tenía para poder entrenar era un trasto, entonces los entrenos no eran de calidad a lo mejor de la que debería tener. Sin embargo, cuando se subía a la moto, llegaba el fin de semana de carreras y tenía la misma moto y las mismas opciones que los demás, era un killer. ¿Qué pasa? Cuando empezó a aumentar el coste y tenía que dar ese paso a otro nivel, no pudo ni él, ni la familia, ni nadie, y no tuvimos el poder para poder ayudarlo para que ese chiquillo llegara más lejos. Pero un talento aplastante. Y luego, por otro punto, pues Héctor Barberat, todos lo conocemos. Un talento descomunal, una facilidad para ir rápido con una bicicleta. Habilidoso, una talla perfecta, pequeño, ligero, súper competitivo, pero por unas cosas o por otras, por el que hubiera firmado yo de ganar mundiales como si fueran panes, y no ha ganado ningún mundial y ya no lo va a ganar. O sea, cosas que a priori parecen evidentes y no llegan a darse. Entonces, al final, esto te enseña cosas. Te digo, otra gente que yo pensaba que no
que no tenían suficiente potencial como para ser pilotos buenos y que han llegado a ser campeones del mundo. Entonces, te digo, esto, el trabajo psicológico, el cómo te mueves, el entorno que tengas, la suerte de la familia que te toque y de todo, influye. Pero claro, sí que hay un montón que sí que han podido llegar desde la cuna, porque yo me pongo a verlos ahora y digo, ostras, si es que han llegado de españoles, casi todos han pasado por la cuna, Sí, los que están ahora en MotoGP. Ahora, sin miedo a equivocarme, te diría que el 30% de la parrilla entre Moto3, Moto2 y MotoGP, el 30% de la parrilla es cuna de campeones. Es una locura, ¿eh? No solo españoles, otros extranjeros como Morbidelli, por ejemplo, han sido pilotos cuna. Entonces, hay muchísimos pilotos de la cuna en el campeonato del mundo, muchísimos. Claro, Y otros que a lo mejor te diría y que sorprendentemente no han sido pilotos cuna. Claro, es que es una pena, ¿no? Que, joder, digamos un 30% de la parrilla que haya venido de ahí y ahora que no haya nada. Yo ahora veo incluso más complicado llegar, porque, claro, tú eres ahora ya no hay copas, digamos, de promoción. Bueno, yo por lo menos, no sé si estoy un poco desinformado, pero yo no conozco ninguna. Entonces, tú ya, para entrar, pasar de minimotos, por ejemplo, ¿qué te vas a hacer? ¿Un campeonato de España de Moto 4? Es que ahora ya no ¿qué? Sí, bueno, está ¿Por la dónde Copa, la Copa de España de mini velocidad, que tiene, al final, todos hemos ido igualando las categorías. Sí que es verdad que la cuna quizá fuera la pionera en ir intentando pasar del 2 tiempos a 4 tiempos, intentar abaratar algo los costes, utilizar motos un poco más llevaderas a nivel económico. Y bueno, tú estuviste cuando hicimos el cambio de Mini GP 70 de Metrakit, que eran 2 tiempos con cierto mantenimiento, una moto ya de un coste relativamente elevado, a transformar pit bikes que venían de China, intentar darles un rendimiento más óptimo y que valían 1/3 de lo que valían las otras motos. Hemos ido trabajando mucho en ello y ahora, por ejemplo, tanto la FI Network Mi Racing Cup, que es como un campeonato de promoción que también da becas, no completas, pero ayudas para llegar hasta el FIM Junior que tienen equipo, y el Campeonato de España de Mini Velocidad, tienen estas mismas categorías. Tienen las minimotos, que siguen siendo las mismas de toda la vida, y luego tienen Mini GP 110, que es un motor 4 tiempos, una moto bastante económica. Luego tienen la Moto 5, en la FI Network han puesto una categoría intermedia con llanta 12 para no pasar de la llanta 10 a la 17. Y bueno, es una manera de ayudar a los pilotos. Pero sí que es verdad que llega un momento que está todo tan profesionalizado que es mucho más difícil que antes llegar. Porque antes habían 5 interesados para 3 puestos, ahora hay 400 interesados para 5 puestos. Entonces es complicado. Vale, y cambiando un poco de tema, tú que, claro, has estado muchos años con el equipo de la cuna, digamos, de Moto3 y tal, ¿cómo es, digamos, la gestión del equipo desde dentro? Porque la gente a lo mejor se piensa, ostras, llegamos el fin de semana, gasolina en la moto y ¡pam! Y salimos. Por ejemplo, claro, para ir a una carrera, pues eso empieza, digamos, a lo mejor el lunes o ya incluso las semanas de antes empiezas a preparar. ¿Cómo es el proceso, digamos, de gestión hasta que se llega a la carrera? Y por resumirlo de alguna manera, diríamos, ahora antes las carreras eran viernes, sábado y domingo. El viernes eran los libres, el sábado eran los cronos y el domingo era la carrera. Ahora jueves tenemos libres, viernes tenemos libres, sábado tenemos los cronometrados y el domingo tenemos, depende de la carrera, 1 o 2 mangas. El coste por fin de semana ha aumentado, evidentemente. Y la preparación también. Antes salías el jueves muy pronto y si la carrera es relativamente cerca, montabas. Ahora tenemos carreras en Italia, tenemos 2 carreras en Portugal, tanto Campeonato de España va a Portugal como el FIM Junior, que es lo que antes era Campeonato de España, va a Italia y a Portugal. Entonces, el camión, por ejemplo, sale martes por la mañana. El lunes de esa misma semana ya estás cargando todo lo necesario, recambio, motos, la equipación de los pilotos, un poco de todo. Y sí que es verdad que la semana de antes o incluso 2 semanas antes estás, pues eso, haciendo un inventario, qué necesito, qué hemos roto, qué no hemos roto,
¿sabes? Tienes que tener como mínimo 2 semanitas de faena antes de cada carrera, más la que desarrollas en el circuito como tal, pero pedir recambios, valorar qué distribuidor te merece la pena más o menos, es todo un poco, además de, pues eso, cambiar motores, hacerle un mantenimiento a las motos, y ya no solo eso, el camión para ir a las carreras también tiene que pasar cada 6 meses su ITV, tiene su mantenimiento, tienes que llevarlo al taller, a que le cambien el aceite. O sea, hay muchas cosas que giran en torno al equipo que la gente no ve. Hay que montar paneles del box a principio de año, decorarlos, cuidarlos, hacer sus fundas, hacer las cajas para poder mover todo esto sin dañarlo. Tiene trabajo. Ostras, que no se ve. Y tanto. ¿Y alguna vez os ha pasado que se os ha olvidado algo importante para llevar? Hace tiempo que no pasa con cosas realmente importantes. Pero sí, claro que nos ha pasado. Yo me acuerdo, siendo muy pequeño, cuando yo ni siquiera competía, de salir hacia una carrera que creo que era en Calafat. Y corría mi padre y Donís Martí y Damaso Nacher, me acuerdo hasta de los nombres. Y cuando yo iba, era un crío, que iba porque me gustaban las motos, y cuando llevábamos a lo mejor 20 o 30 minutos, yo me giro y miraba, las motos iban en el remolque detrás y yo las miraba y me emocionaba y como si fuera subido. Y en una de estas me giro y empiezo a contar y digo, 1, 2... Y miro para adelante y digo, juraría que somos 3 pilotos y solo hay 2 motos. Pero claro, dices, igual estoy bobo yo y no... Pues claro, es un crío. Pero a los 10 minutos digo, oye, ¿quién corre este fin de semana? Pues los 3. Y digo, ¿y por qué llevamos 2 motos? ¿Cómo 2 motos? Una es en pareja. Una moto se había quedado allí en casa. Pues esto pasa. Hace un par de años habíamos aparcado el camión en Motorland. Habíamos hecho un test un par de semanas antes y dejamos el camión allí. Pues cuando llegamos el miércoles para montar, nos habíamos dejado las llaves del camión en casa. Y por suerte habían unas llaves escondidas y pudimos abrir el camión, pero la mitad de las bodegas y todo eso no las pudimos abrir en todo el fin de semana porque no teníamos las llaves del camión. Qué locura. Cosas que pasan. Pero bueno, espero que esto les haya pasado a todos. Claro, imagínate cuántas cosas hay detrás que se te... Si Madre nosotros mía. ya cuando vamos a entrenar, que claro, vamos a ver con mi padre, venga, la gasolina, los calentadores, los caballetes, solo cuando vamos nosotros a entrenar, que no se te olvide el casco, las botas, 2 pares, tal. Pues tú imagínate un equipo que a lo mejor son 5 motos, 5 pilotos, tal. Ostras, tío, es que eso, ¿cómo, hay alguna manera de organizar o es al fallo? Normalmente intentamos que las cosas no se bajen del camión. Lo que más se suele olvidar es la herramienta. ¿Por qué? Porque depende del presupuesto del equipo. La herramienta que utilizas en la sede es la misma que utilizas en las carreras. Entonces ella, tanto la herramienta como las motos y el recambio, sí que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Qué pasa? Esto genera cierto descontrol. A lo mejor te vas a Italia y se te pasa un tornillo y vas a buscar los machos. ¿Y los machos dónde están? Y los machos están en casa. Pues eso, así. Por suerte hay un montón de equipos más que no se les ha olvidado y lo puedes pedir, pero pasa mucho. Ostras, ¿tú te acuerdas un día que nos fuimos a Alcarrás con la Premoto 3 y tal? Sí, ¿Podías contar? Sí, fuimos y volvimos. ¿Podías contar lo que pasó? Pues nada, antes para igualar las categorías no había como ahora, los motores son precintados y los ponen todas las marcas. Antes cada uno íbamos con nuestra moto y pues unos tenían una potencia y otros otra y había un banco de pruebas que probabas las motos y había una potencia máxima a la que tenías que estar, que teóricamente era cercana a la potencia que dan esos motores. Llegamos aquí mi señor Mica con su padre y yo, que era un poco el mecánico técnico, un poco el que hacía de todo. Entrenamos el viernes y cuando ya tenemos que preparar la moto en el banco de pruebas para poder hacer la clasificación y las carreras, llegamos al banco y si la potencia máxima eran 33 caballos, nuestra moto daba 41.
Y digo, pero chicos, ¿pero cómo 41 caballos? Y digo, pues si esto ni barranco para abajo saca más de 35 caballos, ¿cómo va a dar 41 caballos? Y nada, nos hicimos, vamos, yo hice todas las pirulas que me sabía para limitar la moto. Pero digo, sí que me va a tocar empezar a tocar el motor, o sea, descomprimir o capar de alguna manera, porque ya le había puesto 200.000 puntos de chicle, le había puesto filtros al carburador, había puesto un restrictor a la admisión y seguíamos estando 3 o 4 caballos por encima. Y nada, me calenté, hablé con su padre y dije, mira, vamos a subir a la federación, le vamos a decir que nos devuelva el dinero y nos volvemos para casa. Ostras. Nos volvimos para casa desde Alcarrás. Ahí los equipos que hacían, ponían como que tenían menos caballos, pero tenían más, en teoría. No, a ver. Habían truquitos. Luego, ¿no? después te Habían vas truquitos. enterando. Pero bueno, sí que es verdad que siempre han habido cositas. Nosotros, como cuna de campeones, siempre hemos tenido pilotos muy buenos, entonces siempre hemos sido como muy vigilados. Yo me acuerdo de épocas de llegar al warm-up, probar la moto, dar la potencia correcta y no llevarnos la moto al box. Dejar la moto con los calentadores puestos, con todo, aparcada al lado del banco de pruebas para que todos pudieran ver que nosotros no estábamos tocando la moto. Irnos a la parrilla directamente desde el parque cerrado al lado del banco de pruebas. Hacer la carrera, volver a probar la moto y la moto pasarse de potencia. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he tocado? Si la moto no se ha movido aquí, te la he dejado a tu disposición para que no veas que yo estoy haciendo cosas. No es que sea culpa del banco, las cosas son como son. No siempre, vamos. Pero sí, años después te vas enterando. Bueno, incluso en la misma temporada nos hemos enterado de trampas, de doble curva que va por GPS, ¿sabes? Y mientras la moto está parada en el banco y gira solo la rueda trasera, el sensor de GPS está parado, o el sensor de la rueda delantera está parado. Entonces la moto lleva un mapa. Cuando la rueda delantera pasa de 20 km por hora, ese mapa se cambia. ¿Qué pasa? La moto de la pista es un misil. Yo he visto motos adelantarnos en la recta como si nosotros no supiéramos darle gas, y luego llegar al banco de pruebas y dar 3 caballos menos que la nuestra y fallando. Digo, pero si es que es vergonzoso, si es que todos sabemos que no es verdad, pero si no encuentras la trampa, primero tienes que pagar para que ellos busquen dónde está la trampa, y segundo, que podrías perder un montón de tiempo si no sabes dónde está. Y luego, casualidades de la vida, un día mi padre llega y entra por un recambio a Metrakit, y cuando no le abrían la puerta, y abre la puerta y ostras, estaban allí maquinando con una pieza que no voy a decir, que tenía que ver con la electrónica, evidentemente, y ostras, cuando empezamos a indagar con el que fabricaba los encendidos y todo eso y nos lo contó, pues nos quedaba la cara a cuadros. Ostras. Pero bueno, a nosotros han llegado a no homologarnos las motos para competir, porque los demás competían con un motor de cross y nosotros habíamos fabricado un motor muchísimo mejor que daba la potencia, pero teníamos un rango de potencia extremadamente superior a los demás. Claro, nuestro motor era mucho mejor. ¿Qué hacían? Trampas. Ellos hacían trampas y nosotros no. Entonces sus motos corrían incluso más que las nuestras y luego en el banco de pruebas ni se acercaban a la potencia de las nuestras. Ha habido de todo, pero bueno, y seguirá habiendo. Claro, tú imagínate, llegamos allí, yo era creo que la primera vez que llevaba la moto esa, y bueno, ahí había motos que yo flipaba, ¿sabes? Que te pasaban en la recta y yo decía, hostia, bueno, pues, hostia, bueno, por lo menos, yo qué sé, la subía al banco de pruebas, yo estaba tranquilo, y digo, seguro que damos de sobra y tal. Sí. Y nos pasamos 8 caballos. Y yo decía, pero si esto no puede ser. O sea, 8 caballos más debería sacarlos de la pista. Y no. Entonces, joder, es complicado también de gestionar, porque eso y me ha pasado en más categorías, de que te pase una moto en la 300, por ejemplo, como si estuvieras parado. Y decir, tío, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? O sea, tienen que hacer algo. Y ahí yo no sé si es que son muy listos los equipos o la organización no se da cuenta. ¿Tú ahí qué crees que falla? A ver, te podría decir que un poco todo. Desde el punto de vista del organizador, no es fácil. No es fácil.
porque la gente no hace trampas evidentes. Lo primero es que las trampas son muy rebuscadas y no son fáciles de encontrar. Y muchas veces te puedes volver loco y no encontrarlo. Y es la tontería más tonta. Pero también a nivel del equipo o del piloto en este caso. Al final hacer trampas para conseguir un objetivo está desvirtuando un poco. Ya, pero la gente lo hace. O sea, la gente lo hace, pero la mayor parte, diría, en algunos campeonatos. llega un momento en que los que ves en MotoGP están porque valen, no porque han hecho trampas en su camino, ¿sabes? Las trampas sí les pueden haber ayudado en algún momento determinado, pero no van a llegar más lejos de donde están. Y que creo que le sirve más al equipo para ganar cierto nombre, porque sus pilotos siempre están delante, que al piloto en realidad. Al final el piloto está engañándose a sí mismo. Si el padre del piloto cree que haciendo trampas va a llegar más lejos, está pegándose contra una pared de cabeza. Yo prefiero tener una moto peor y estar allí por mi talento que tener la mejor moto y estar, sí, ganas, pero es evidente que ganas por tu moto, no sí, por tus manos. Claro, además eso, lo que tú dices, es momentáneo. Al final eso te sirve por una temporada, pero luego vas a pasar categoría o algo, no te sirve luego nada. Vas a llegar a la realidad. Más pronto o más tarde la realidad viene. Entonces no vale la pena investigar, porque la gente pierde muchísimo tiempo para encontrar qué puede hacer. Pero y además, digamos, en el paddock se sabe un poco, ¿no?, quiénes son los pilotos buenos de verdad, ¿sabes? Que a lo mejor no tienen la moto, o sea, yo creo que no necesita... Pero bueno, lo hacen por ganar un campeonato, por tal, también pues más sponsors, premios, no sé. Al final los que estamos en el mundillo lo tenemos claro, o sea, todos sabemos quién es cada uno. Entonces al final no es tan influyente como podría parecer a priori. O sea, tú sabes quién gana por y quién gana por. Entonces, no, para mí realmente a la hora de valorar a un piloto no es excesivamente importante. Vale, volviendo un poco a la época de piloto, tú hiciste un wildcard, si no recuerdo mal, en Assen, con Moto 3. ¿Hiciste alguno más? O... Sí, no, yo llegué a competir en el Mundial en 2005, solo que en la quinta carrera tuve una lesión jodida y ya dejé de competir. No dejé a propósito, pero ahí es donde realmente importa la gestión psicológica y un poco la capacidad que tengas de salir de cada hoyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nada, 16 añitos, pues no. Yo pensaba que siempre tendría tiempo para volver a mi nivel y realmente no es así. A la que tus patrocinadores dejan de creer que tú puedas volver a tu nivel o tú no respondes como al resto, al equipo, por ejemplo, o a los patrocinadores les gustaría, pues dejas de tener un apoyo y dejas de tener futuro. Pero ¿qué te pasó hoy? Porque yo recuerdo que alguna vez me has contado que era en Mugello, ¿no? Puede ser que hiciste cuarto en el entreno o algo así, después tuviste una caída o ¿cómo? Sí, llegamos a Mugello, yo venía de hacerlo bien en Le Mans, de estar peleando, hacer unos buenos tiempos, estar puntualmente primero en algún libre, sí que es verdad que en condiciones de mojado, pero antes con los dos tiempos la diferencia entre las motos era mucho más grande que ahora con los 4 tiempos, entonces era muy complicado con una moto que no era oficial ganar a las motos oficiales. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a relativamente hacerlo bien, en aquel momento yo corría para Aprilia en el Team Aspar y para Mugello me trajeron el kit de la moto oficial, que no solo era un kit a nivel motor, me trajeron un cilindro, me trajeron un escape, me trajeron un encendido y me trajeron unas llantas de carbono y me trajeron otro tipo de carenados. Toda la moto era diferente al fin. 1 segundo y medio fácil. No sabría decirte en tiempo porque no llegué a disfrutarla excesivamente. Yo llegué a Mugello, antes era como ahora. El viernes teníamos el calendario, lo que era el horario era un poco diferente. El viernes teníamos un libre y un crono y el sábado teníamos otro libre y otro crono y el domingo warm-up y carrera. Yo salí al primer libre y salí con la moto que yo tenía normal, por decirlo de una manera, no la oficial. Salí a dar vueltas para reconocer el circuito, luego salí, hice el rodaje con la moto oficial
Luego cuando paré de hacer el rodaje con la moto oficial, mientras ellos analizaban los datos y lo ponían todo en su sitio para no romper nada, volví a salir con mi moto normal, seguí dando vueltas para reconocer el circuito y luego cuando al final del entreno me volvieron a dejar la moto oficial y ya le pude dar gas, entonces es cuando identificas ciertas diferencias, y eso que en ese momento ni llevaba ruedas de carbono ni nada, era solo a nivel de motor, a nivel de, pues, la primera puesta en marcha, por decirlo de alguna manera. Mi moto a 13.300 se frenaba, no seguía girando, ¿vale? Yo de curva a curva tenía que meter marchas porque la moto no sobregiraba. Cuando cogí la moto buena, las luces que te avisan para cuando tienes que cambiar la marcha se enchufaban, se apagaban y aquí yo seguía empujando y a veces yo me encontraba 14.100, 14.300 vueltas de una curva a la otra y decía, es que no para, no deja de empujar. Ya no solo era la diferencia en potencia, era el rango de potencia que tenías. Claro, te facilitaba mucho las cosas. Y luego cuando me pusieron las llantas de carbono, que a día de hoy no están permitidas, la moto era más ágil. Entonces, en un circuito como Mugello, que hay muchos cambios de dirección, también lo noté mucho. Pero ya te digo, en el segundo crono estaba octavo más o menos y venía mejorando bastante mis parciales. Tenía a Héctor Faubel delante a una distancia relativa y yo iba a por él. Que luego lo hubiera cogido o no, ya lo veríamos, pero entrando a meta, ya después de hacer toda una vuelta bastante buena, ese poquito más que quieres dar, me pasé un pelín. Tuve un high side y no sé cómo hice, donde puse la pierna, pero me la destrocé. Y ahí cambia todo. Fueron 7 operaciones, mucho tiempo de hospital, mucho tiempo sin tocar moto. Pasé de pesar 58 kilos a pesar 44. Era un esqueleto andante. Entonces eso te baja mucho, no solo la moral, sino coges un terror a volver a hacerte daño. Entonces eso mermó mucho mi carrera. Bueno, de hecho diría que la finiquitó con 16 años. Luego lo he intentado y he vuelto a ser relativamente rápido, pero no el de antes. ¿Pero tenías miedo de volver a caerte otra vez o...? Tenía miedo, me he caído 1000 veces y me he vuelto a hacer mucho daño, pero no como esa vez. Sí que es verdad que luego, es lo que te digo, no tienes las mismas oportunidades, ya la gente ya... No era la primera vez que me hacía daño cuando tuve el accidente de Mugello. Ya había tenido 7 vértebras rotas en Albacete un par de años antes y había conseguido salir de ese bache. Había tenido lesiones, pues romperte dedos y romperte tonterías, que para nosotros son tonterías para los pilotos. Entonces, eso no te influye negativamente. Una clavícula, 3-4 semanas de reposito, 2 tornillitos y a la marcha. Pero cuando empiezas... No, esto no sé si lo podremos arreglar. En Italia querían amputarme la pierna por debajo de la rodilla. Ostras. Pensaban que no podía arreglarse. Me abrieron la pierna en canal, me la dejaron abierta, atada con cordones. Me hicieron 1000 pruebas. Cogieron, me trajeron con un avión medicalizado a Madrid y el doctor Villamor, con ingenio y con varias operaciones, me arregló. Luego de arreglarme me dijo, probablemente tengas un bloqueo en el tobillo y te cueste volver a andar y te cueste volver a correr y te cueste tener una vida como la que tenías antes, evidentemente. Y la verdad es que, claro, con 16 años te lo comes todo. Yo salí de allí a los 3-4 meses, corría, jugaba al fútbol, ya sí que es verdad que se me quedó el pie un poco torcidito y tengo un tobillo mucho más gordo que el otro y una limitación de movimiento relativamente grande, pero no ha cambiado, no cambió lo que podía o no hacer. Sí, cuando habláis de lesiones y tal, a mí me hace gracia porque habláis como si, vamos, fuera cualquier cosa. Y a mí, yo me hago un esguince en el tobillo y aún me duele desde hace 5 años, macho. Ostras. A ver, al final es el pan de cada día de un piloto. Es lo que te digo, cuando quieres pasar ese límite que consideras que es el tuyo, yo considero que los pilotos siempre estamos dando nuestro 100%, o al menos intentándolo. Luego, no siempre ganas. De hecho, ganas muy pocas veces, pierdes muchísimo más que ganas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu 100% no sirve. Tienes que aumentar ese 100%. Entonces, muchas veces vas al 105, al 110% y eso que lleva a caídas. Claro. Y las caídas
todos, el que más y el que menos, tiene entre 5 y 20 caídas al año. Si tienes menos de 5 es que igual no estás esforzándote o apretando todo lo que deberías, y si tienes más de 20 es que igual te estás pasando. Pero pues tienes entre 5 y 20 posibilidades de hacerte mucho daño. Y además muchas veces es que ni siquiera depende de ti. Tú sales y llegas a la primera curva y lo estás haciendo todo bien y llega otro y te pega por detrás y no la ves ni venir. Entonces hay muchísimo riesgo. Muchísimo riesgo. Entonces siempre todos los pilotos tenemos alguna lesión, más pronto o más tarde. Yo creo que no recuerdo un año que haya corrido y que no haya tenido nada así de decir, ostras, no me he hecho nada de daño este año, no. Igual una temporada de 12, porque al final ya tengo una edad, pero no he corrido tantas temporadas enteras como podría parecer. Claro, yo sí que tuve un año que no me caí ninguna vez. Y fui campeón de Europa, que de hecho está la moto ahí, que bueno, se le cayó a mi padre y es la única raya que tiene, porque se le cayó, vamos, subiéndola al remolque, ¿sabes? Y sí, yo creo que eso lo tenemos un poco interiorizado, ¿no? Los pilotos, que hay mucho riesgo de caídas, que si no te caes ya es porque a lo mejor no estás, lo que te has dicho tú, apretando lo que deberías, entonces tienes que ir por encima del límite. Y eso, que es un deporte que tiene mucho riesgo y joder, y yo a veces cuando te pasa una caída fuerte y tal, dices, ostras, ¿cómo haces para volver a subir en la moto? Y seguimos corriendo, vamos, ya estás preguntando al médico, ostras, ¿cuándo voy a poder correr otra vez? ¿Sabes? Si te has pegado un palo, eso es lo que a veces la gente no entiende, y yo tampoco, a veces pensándolo un poco así más sí, ahora de fuera, dices, ¿por qué me pega un palo así y ahora a volver otra vez? Al final somos humanos, somos racionales y somos no parece mucho, a veces, somos mucho más inteligentes de lo que creemos, pero no sé, no sabría decírtelo, la pasión, esa necesidad de adrenalina, al final es un vicio. Correr en moto te da una sensación que yo ahora como no puedo competir en motos porque no tengo la capacidad física, por decirlo de alguna manera, de hacerlo, compito en cars. Sí, me da me libera esa adrenalina, pero no es lo mismo, ese feeling que te da llevar una moto al límite no te lo da el coche, al menos desde mi punto de vista. Ya te digo, ¿cómo nos subimos a una moto después de hacernos mucho daño? Por cabezonería. Cualquier ser racional e inteligente no lo haría. Yo ahora lo valoro y digo, igual debería haber parado a la primera. Oye, ¿para qué? Hombre, sabiéndolo ya. Claro, a todo lo pasado, como se dice. Sí, eso, sí, yo he probado algún car y tal, y para mí no tiene nada que ver. O sea, tú en el car vas como conduciendo, ¿no? Y vas como dentro, pero digamos en la moto tú eres como parte del chasis y vas como más libre con tus movimientos. O sea, no sé, yo lo veo, no tiene nada que ver. Y joder, cualquier comparación con ir rápido en el circuito y tal, y también el subidón que te da pues un podio, una victoria, tal. Yo creo que no hay nada ni ningún deporte que se le acerque, vamos. Ya te digo, nosotros porque somos de motociclismo, igual otro lo piensa del ciclismo, que yo me lo pongo para hacer la siesta, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces cada uno tiene ese chip en su cabeza que le hace apasionarse por algo. A mí me apasionan las motos y ahora no puedo motos, pues lo más parecido y un poco más seguro que es el car, y que me puedo permitir. Entonces para mí es la única manera de intentar igualar la sensación que me da competir en moto. Al final somos animales de competir. Yo lo pienso y digo, me voy a entrenar un día solo y me aburro. Si no tengo nadie con quien compararme, con quien, ¿sabes? Eso es lo que me da la vidilla. Si no, es como... Sí, yo esto también me lo ha dado, que ya es que cualquier cosa quiero ganar, que sea jugando, vamos, a la petanca, al fútbol, a lo que sea, es que te da un fuego interno, ¿no? A los que hemos competido, pero no sé, yo lo veo que es un deporte que, no sé, que es como una universidad de la vida, ¿sabes? Porque tienes tantas cosas complicadas, pues por ejemplo el tema del dinero.
tema de caídas, tema de que, bueno, vas solo encima de la moto, tienes mucha presión, eso te hace, no sé. Sí, gestión mental. Sí, tienes que tener muchas cosas. A lo mejor fútbol, yo qué sé. Vas por ahí, sabes regatear un poco y como tienes 10 tíos, el día que tienes malo, pues no pasa nada, tal. O tienes la suerte, metes un gol y ya está. Pero claro, motos, nadie te regala nada. El que estás a tu lado quiere lo mismo que tú. Te va por ti. Entonces, no sé. Yo lo veo que es un deporte que es jodido, pero bueno, que tiene también muchas cosas buenas y eso es por lo que todo el mundo tenemos la pasión y por eso se siguen haciendo carreras. Porque si no, si lo piensas realmente, dices, joder. Sí, es lo que te digo. Si fuéramos inteligentes, a ver quién se sube a una moto con lo que vale, ¿sabes? Y con el daño que hace cuando te caes. No se subiría ni Dios, pero no somos tan inteligentes entonces. Nos dejamos llevar por esa emoción, por la adrenalina, al final yo es que lo disfruto de una manera que es que estoy hablando contigo y me apetece coger cualquier trasto de aquí y irme ahí a darme vueltas, pero luego dices, y mañana tengo que trabajar. Es que como me caiga Magadaño, no cobro. Entonces, tiene su parte bonita y su parte no tan bonita. Imagino que como todo, ¿no? Sí. Y tú, o sea, viendo ganar a otra gente, digamos, de la cuna a las que tú has ayudado dentro del equipo o algo, ¿te genera un poco lo mismo viendo de fuera? Pues yo tengo curiosidad, porque yo lo he visto de piloto, pero no desde fuera ayudar a alguien y veo que técnicos, tal, mecánicos se emocionan incluso más que el piloto. Digamos que no es lo mismo, pero se asemeja. Y incluso cuando no... Yo he estado trabajando en un equipo y mis pilotos han hecho podiums y han ganado carreras y tú estás súper contento, pero luego estos pilotos se han ido a otros equipos y han seguido cosechando podiums y victorias y yo me sigo alegrando por ellos igual que cuando estaban en mi equipo. Al final habrá gente que te diga se está tirando una trola. Para nada. O sea, si no me gustara y no quisiera que ellos llegaran todos y cada uno de los que ayudo llegaran mucho más lejos de lo que he llegado yo, no haría esto. No merece la pena. Por el sueldo, ni por el esfuerzo, ni por el tiempo, ni por nada. Yo tengo 2 hijos y trabajo 20 fines de semana al año que no los veo. No compensaría si no fuera realmente algo que me emociona, que me llama la atención. Yo creo que el tema de las emociones es que tú dices que te alegras porque un piloto gane en otro equipo, es porque al final los pilotos son pasajeros y el equipo no se puede aferrar a que esté con él, con el equipo, el piloto. Al final te tienes que aferrar a que el piloto ha formado parte de tu familia y yo creo que por eso tú dices que te alegras de que esté en otros equipos. Sí, no, además que siempre generas al menos yo cojo cariño a mis pilotos, o sea, no, y luego pues evidentemente eso con el tiempo se enfría, pero pasan años hasta que tú dices, sabes, no pierdes el contacto, ya no es tu piloto, pero siempre al principio para ti es tu piloto y a ti todo lo bueno que le pase te va a alegrar. ¿Y hay alguno que ha estado mucho tiempo contigo y tal, y cuando ha llegado arriba ya ni se acuerda de quién le ha ayudado al principio? ¿O la mayoría no se le sube tanto? Así como acordarse de ti, yo creo que ninguno. Ninguno. Son muy cabrones los pilotos, ¿eh? A ver, al final te pones en su punto de vista y sí... es difícil valorar quién, porque no seremos los únicos que hemos puesto nuestro granito de arena para que ellos lleguen donde estén. Entonces, bueno, habrán quien son más agradecidos y habrán quien son menos agradecidos, pero vamos, que no te llaman todos los años para felicitarte las Navidades, ¿no? O sea, no es un trabajo excesivamente agradecido. Al final lo haces porque te apasiona y no porque esperes algo a cambio. Vale, cambiando un poquito de tema, tú probaste la Moto E antigua, ¿no? En un test de Jerez. Las primeras Moto E. A mí me gustó. Me gustó en cierto modo y luego, pues en cierto otro modo no me gustó tanto. Me gustó una moto que se dejaba llevar, que a nivel de geometría, por decirlo de alguna manera, y de velocidad no era
En las curvas se podía ir muy bien y la moto se aguantaba y te dejaba ir rápido. Pero duraba 3 vueltas. En la vuelta 4, ese problema creo que las motos modernas ya no la tienen. 3 vueltas, incluso menos. La tercera vuelta ya el motor no empujaba lo mismo y no era por problema. La gente piensa que es porque se quedan sin batería, pero no es real. Es por temperatura de las baterías. Se calentaban. Entonces, cuando la batería llegaba a cierta temperatura, la moto empieza a autolimitarse. Y a lo mejor tú paras después de una tanda de 7-8 vueltas y sigues teniendo el 60% de la batería o el 50% de la batería. Pero esa batería tiene una temperatura que hace que se limite la potencia de la moto. Creo que el problema de temperatura de baterías y todo esto ahora ya lo tienen bastante bajo control. Y más o menos la moto empuja lo mismo las 8 vueltas que dura la carrera. Sí, yo, digamos como potencia, aguantaba yo creo que al 100% todo lo que dura la tanda. El problema era el neumático. Que te hacía que cortara potencia. Entonces parecía que, digamos, a la vuelta 3 tú la abrías, estaba la moto recta y no tiraba. Entonces ese era un poco el limitante, pero la potencia yo creo ha mejorado mucho. Del primer test, la enérgica es ahora las Ducati, Sí, no, yo creo que no tiene nada que ver. La moto que yo probé no tenía ningún tipo de control de tracción ni nada, entonces notabas esa falta de potencia porque directamente la moto ya no rendía igual, era súper evidente. Igual estábamos haciendo 225 de velocidad y luego pasabas a hacer en la tercera vuelta 205 y en la quinta vuelta hacía 190, que ya no, ¿sabes? Por más que tú fueras aumentando tu nivel y conociendo más la moto, porque los primeros test que yo hice no llevábamos neumáticos como ahora, que lleváis unos neumáticos que han hecho a propósito para esa moto y que duran nada y menos. Llevábamos los neumáticos de la MotoGP. Sí. Entonces tú le dabas aquello y cada vez iba más rápido, pero realmente a nivel de cronómetro cada vez iba más lento, y era porque no aguantaba lo mismo. ¿Y cuántas vueltas hacíais? Yo creo que más de 4 no di seguidas. Pero, ¿y las carreras eran de 4 vueltas? Yo no llegué a correr, las carreras eran de 7. Al final yo el test que fue el primer test oficial de las enérgicas de la Moto E en Jerez. Y de hecho no tenían motos para todos los pilotos. Por ejemplo, yo fui de sustituto de Xavier Simeón porque estaba lesionado y el equipo era la Vintia y teníamos una moto para Eric Granado y para mí. Entonces yo hacía el primer entreno de la mañana porque no era piloto oficial del equipo y él hacía los 2 otros entrenos, porque solo teníamos 3 entrenos al día, estuvimos allí 3 días. Y yo a lo mejor tenía 30 minutos en los que en 30 minutos podía dar 6 o 7 vueltas. Y él tenía pues una hora en la que iba a dar 12, 13 vueltas, no iba a dar más. Entonces al final es un test de 3 días que yo daría, por decirte, a lo sumo 20 vueltas en 3 días. Y de las 20 vueltas, 17 en agua y 3 en condiciones mixtas. Fue un test no muy productivo, por decirlo de alguna manera. Alguna conclusión sacamos, intentamos ayudar un poco, ya pues ves por dónde van a ir los tiros en cuanto a muelles, en cuanto a suspensiones un poco, pero muy poco. Vale, y para acabar, te vas a tener que mojar un poquito, porque sabemos que corriste contra Yados cuando tú competías. ¿Qué tal era? ¿Era todo lo que dice de que a lo mejor no tiene tanto dinero, no tiene tantos recursos? ¿O tú estando dentro veías otra película? A ver, definitivamente no era lo que es ahora. A nivel de recursos yo no tenía mucha relación con él, sí que pues de verlo, saludarlo, tal, no sé qué. A mí me parecía un chico muy educado y bastante, no sabría cómo explicarlo, pero un chico educado, tranquilito, modosito. No lo que ahora lo ves pues mucha autoconfianza, muy tirado para adelante, que tiene claro lo que quiere o lo que cree que todos debemos querer, ¿no? Pero un chico bien, la verdad, normal. Un chico que iba rápido en moto, a lo mejor no un campeón, pero tampoco era de los malos. Era pues un chico que iba bien en moto. O sea, que tenía nivel para estar ahí. Sí, no, desde luego negativamente no despuntaba. A lo mejor positivamente tampoco, pero un chico que iba rápido en moto. Claro, pero yo vi que había firmado por algún equipo de Moto2 y tal.
¿Tú piensas que tenía apoyo económico desde pequeño o venía de familia muy humilde? ¿Hasta qué nivel de humildad? No sabría decirte. Evidentemente multimillonario no era, no iba siempre con lo mejorcito, pero tampoco Iba descalzo, ¿no? No iba con el mismo juego de ruedas todo el fin de semana. O sea, un nivel bien, normal, bien. Vale. Pues... Medio, por decirlo de alguna manera, un nivel medio. Vale. Pues nada, si has llegado hasta aquí, te agradeceríamos que te suscribas al canal para que ayudarnos a hacer estas entrevistas y llevar a gente top, como estamos haciendo. Y así que nada, sé rápido, sé curioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Nada, Sé tío. rápido, pero no más que yo, ¿eh?